Silent letters. Yeah, silent letters. That is the PDF for today's class. And let's begin with our class. Today we have a pronunciation class, as I said before, yesterday. Did I mention that right? Yes. Okay, that's so cool. This is the presentation. Okay, today is class 4, silent letters. Okay, sometimes we know how to speak the language, we know how to express our ideas, but sometimes we are not sure if we need to pronounce the word letter by letter. I mean, you need to pronounce every sound in a word. Sometimes we are not sure about that. So the only way that we have is to remember and practice every word like 20 times, 30 times, a lot of times. There is another way. There is not a rule. You just need to remember those words because they are not like 500 words. No, it would be like 40 words in the English dictionary or 60 words in the total English dictionary. No more. Okay? So we need to practice every day. Every day we need to remember and practice. So I prepared this PDF for you, and I'm gonna give you some tricks for this class. Let's begin with the first one, the P, the silent P. For example, as you can see here, you can like find a pattern like PS. When you have the PS, you don't pronounce the P. You don't say psychology. No, you don't say ps. You say psychology. Psychology. You get it? Yeah. Psychology. Yes, it's just psychology. We don't say psychology. No. Pronounce the second one, please. Psychiatrist. Psychiatrist. You? Psychiatrist. Yes. Psychiatrist, look at the definition, is a medical doctor specializing in emotional issues and mental disorders. Psiquiatra, psychiatrist. Psychology is the study of the human or animal mind, emotions, and behavior. Psicología, psychology, psychiatrist. Please pronounce the third word. Psychic. Psychic. Psychic, a person who possesses extra sensory abilities to understand the future or the past. Un psíquico, un psychic. The next one, please. Psyche. Psyche is el psico, the human mind, soul, or spirit. The next one. Receipt. Receipt. You never say receipt. No, this is incorrect. We say receipt. Receipt. It's like the print and proof that money or goods have been received. When you buy something, you have a receipt. Receipt. Did you understand? Okay. And the last one is the coup. Coup. What is that? Is a forceful takeover of a government and an unexpected and difficult accomplishment by an individual or a group. So, Gabby, as you can see here, in this case, there are 1, 2, 3, 4, 5, 6 words. 6 words with a P. In this case, the P is silent. It means that you don't pronounce the P. Psychology, psychiatry, psychic, psyche, receipt, and coup. Okay, you have the PDF. It is in your chat box through the platform, so you just need to download it. Nothing else. Any questions up to this point? No questions? No. No, right? No. Okay. Can you make an example? Can you make a sentence with the word psychology? I want to know if you... tell me. The psychology is an interesting science. It's an interesting science. That's perfect. That's perfect. And what is a coup? Make an example. A coup. Any ideas? No. No. A coup is like something that happened in a country
For example, imagine that your president is a bad president, of course, and they decided to take over the country, take over, dominar. Un golpe, ese es un coup, el sustantivo, un golpe de estado, the coup. Did you understand? This is a coup. Next. Now, we have more words with letter B because the B sometimes is silent. So we have the first one, the limb. It's not limp, no, limb, limb. The B is not pronounced. Okay? Please read the definition. A body part such as an arm, leg, or wing used for movement, a branch of a tree. A branch of a tree. This is a limb. Una extremidad could be, right? Then we have the word climb. You use the word climb, but I realize that sometimes you can say like climb. No, the B, we never say the B because the B is silent. And as you can see here, look at this pattern. A pattern es un patrón. Primero veo la P con la S. La P con la S, la P con la S, la P con la S. ¿Cierto? Ps, ps, no se pronuncia la P. Aquí tenemos una palabra que tenemos que aprender que es receipt. Ya va una. Q. La P no se pronuncia, van dos. Aquí también tenemos otro patrón, otro pattern. Mira, MB, 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 MB. Can you see it? Yeah. So when you have this pattern MB, you never pronounce the B. Like limb, climb, bum. You never say bomb, bomb. No, we say bum. And then you say cram, cram. Then you say plum, plumber. You never say plumber, no. You say plumber, plumber. Then you say comb, comb. Okay? Okay, please pronounce the words from limb to comb. Pronounce the words. Limb, claim, No. It's climb because claim means afirmar, but climb means escalar. It's different. Limb, climb, bum, crom, Cram, plumber, plumber, comb, comb. Yes, you never say comb. No, you say comb. And then you have debt. As you can see here, yesterday, how do we solve deber una deuda? Do you remember? deber una deuda is run up. Run up A debt. a debt. You don't say debt. No. Debt, no. Debt. Run up a debt. Run up, okay, debt. Don't confuse. Duda we say that. Of course. Or sometimes like the B, we never say the B. We say doubt. Doubt. I never say doubt. No. I say, listen to me. Doubt. Y la T. Doubt. Yo nunca digo doubt. You please pronounce duda. Doubt. Yes. And then we have the last one, which is subtle, because you don't pronounce the B. You don't say subtle. No, you say subtle. Okay. Any questions up to this point? Maybe a mini. No, right? You just need to practice and try remember the pattern. Try remembering the pattern like MB. So remember, Gabby, when you have an MB, you probably don't pronounce the B. Okay? Okay. Then we have with the N. The N sometimes is kind of confusing. Let's check it out. We have the him. It's not
Him, the end. We don't pronounce the end. We say him, and that's it. You know, say him and no, 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 no. Him. Okay. The second one, we never pronounce the end. You say condemn, but you don't say condemn. No, condemn. This is another word that is mispronounced in American English, especially North America. People say autumn, but autumn, no, it's not autumn. No, autumn. We finish with the M, autumn, and that's it. And the last one is not government, incorrect. You say government. Please pronounce. Him. Perfect. Condemn. Tandem, okay, condom. Autumn, yeah, but focus, because you didn't want to do it, but you did it. You say autumn, no, autumn, solamente con el sonido de la M. Autumn, that's it. You? Autumn. And government. That's perfect. This is the way that you have to pronounce these full words with the N. And now we continue with a T. With a T, we have like more words. As you can see here, we don't have a rule, Gabby. We don't have a rule or many rules that we can follow, or maybe we can stick to. Stick to, apegarse a algo. We cannot stick to the rules. In this case, you just need to remember the words. So every day when you wake up, okay, today let me check some words. Fasten, soften, something like that. I never pronounce the T in these words. The first one, soften. You don't say soften. No. Tampoco fasten. We say fasten. ¿Te acuerdas que era fasten? Asegurar. Cierre, ese tipo de cosas. Fasten. Y lo vimos, decimos fasten. Continue. Muy. The muy sería unfasten, ¿no? Unfasten is not unfasten, of course, because unfasten is like often. We never say often. We say often. This is more common. Okay, so now you didn't know the rule, but now you remember often, fasten. Look at the word. Yesterday we learned about this word. We say mortgage. Mortgage. The mortgage. The T, we never pronounce the T. Then we have ballet. The T is not pronounced. And remember that I told you that we have some words that comes from the French language. And we have ballet, buffet. What else? Bouquet. Then we have rapport. Depot. Look at the last word. We never pronounce the T. So what you have to do is to practice this word. Okay? And remember the sounds. Oh my goodness. I don't remember this word. Let me check here. Because there are no more words, Gabby. These are all the words that we have in English, and we have to omit these sounds. More words, they don't exist. Okay? So this is the reason that we have this list. Any questions? No. Nope. Okay, that's cool. Now we have with the S. Dubre and bourgeois. We never pronounce the S here. As you can see here, Gabby, we have words that probably we never use that word, like dubre, the rubble scattered piece of something destroyed, because they are difficult words and you probably never will say them. Okay? Probablemente nunca las digas, but las tienes que ver aquí. De repente te toca leer algo, and now you need to remember, Carlos told me that this word is not debris. It's not dubris. No, dubris. I don't pronounce the S because the S in this word is silent. We have with the L, for example, the most common one,
Salmon. You never say salmon, you say salmon. Or the yolk, the yellow part of a neck. And you probably say yolk. Yolk. You get it? Yeah. Again, la yema. With the C, we have just one word with the C, Gabby. Indict. We don't say indict. No, indict. To accuse someone of a crime. Acusar a alguien, indict. Indict. And we have with the G. Phlegm, diaphragm, paradigm. It's not paradigm. No, paradigm, diaphragm. Okay, the PH. Then we have here the G. Then we have jet. We say judge. No, because the che is silent. El yate. The corpse. No, we don't say corpse, we say cord. And these are all the words, Gabby. So my piece of advice for you is, for example, to practice every day. At least you should know the T. These words, you need to memorize them, the T. Okay, the T and the B. Because it's not common that you use, for example, this word like douvre and bourgeois. They're not commons, but with the L, of course, yolk and salmon, because they are food. And you can see this word like every day when you go to the supermarket, when you talk to someone. These are more professional, like a diagram and a paradigm, you know? But they are also important. So my piece of advice is that you can practice this word every day. Okay? If you don't remember, you can go to youglish.com. Here you have the link and we can Google it. Here, can you see my screen? Can you? Yeah, the presentation. No, the presentation. I'm sharing Google. Okay. Google. Yeah. Okay. For example, let's Google some words. You get like for example, the plumber. You say plumber or plumber. Let's check it out. And you paste the word and say it. And let's listen together. Between taxpayers in very similar circumstances. So just for example, if you take a plumber who makes $60,000 a year, for instance. Como te puede, a plumber. If you take a plumber, one more time. Just for example, if you take a plumber who makes. You take a plumber. If you take a plumber, if you're not pretty sure about the word, this is what you can do, Gabby. Okay. Another difficult word that maybe we can find is like. This one is kind of difficult. We paste it. You don't know. You can ask a native. Differences between the interests of the bourgeois ruling class nationalists and the proletariat. Differences between the interests of the bourgeois ruling class nationalists and the You see it? So this word is difficult, you know? Yeah. Es una persona burgués. De la burguesía. Okay, so this word, nowadays, I think in Spanish, do you use this word burgués in Spanish? The bourgeois? No, right? But you say bourgeois. You never pronounce it with the S, of course. Okay? So this is what you can do. Here you have the steps that you have to follow. Repeat the word at least 20 times. 20 times, Gabby. If you want to like master your English, this is what you can do. The second one is look for real life examples on youglish.com. I show you how you can do it. 3, create your own sentence using the word. So this is the reason that I ask you a question. Do you remember psychology is an interest in science? And number 4, use the word intentionally when speaking. So for example, you can say, well, yesterday I went to the restaurant and the receipt was
I don't know, was wet. So I went through a bad situation. And you can use the phrasal verb that you learned yesterday. You went through a bad situation because, you know, I have to run up a debt. So I was worried. I was concerned about that problem. You can practice, use that difficult words. So let's continue with the second part of this class. Any questions before we continue? You have here the PDF and you have the link. Okay? Yeah. And okay, we're going to stop here. Let me share the class. Okay. For today's class, I told you yesterday that maybe you can like practice rhythm and stress. Do you remember that part? Yeah. Yeah, for example, Gabby, there are two, well, elements that are important when you want to sound like a native. Can you tell me? There are two things that we need to use. Stress and what else? This And is true. This stress and distress, yes. But when we have a stress and distress, we create, what do we create when we have a stress and distress? Rhythm, right? Creamos un ritmo o no. Cuando estresamos y cuando desestresamos, creamos ritmo en el speech. ¿Ok? Entonces, para nosotros saber cuándo vamos a usar stress o distress, ¿qué tenemos que saber? What do we have to know? Two elements. content Content words and function. And function words. What are content words, Gabby? Do you remember? The verbs. The verbs. What else? The negative. Negative. Pretty good because they have the meaning, right? They have a meaning. So let me share here my screen. We're going to review just super quickly, which is stress and rhythm. Please read, Gabby. Many students think that learning English is about learning grammar, consonants, vowels, and vocabulary. These form the foundations of the language. However, if you want to be understood when speaking American English, and if you want to understand native speakers, it is essential that you improve your stress and rhythm. Stressing means that a speaker makes certain syllables and words louder, longer, and higher in the speech. Just remember when you stress. And remember that basically every word in English has one primary stress. For example, you say computer or you say computer. No, you never say computer. You say computer. Because you know every word has a primary stress. Okay, and this is what we call stressing. However, it's not essential to stress certain syllables and words, but we must also de-stress other syllables and words. And remember that the stressing means that the speaker of English makes certain syllables relax and weaker. So it is important that you know when you need to stress and when you need to de-stress. Remember that when you stress, you make the sound longer, higher, and louder. But when you de-stress, you do it in a relaxed way, okay, and weaker. So remember that we have engineer, you know this word, photograph, etc., etc. And rhythm, as I said before, is the musicality of English, the ups and downs and the connected speech and the linking words, okay? Remember, speaking with correct rhythm is essential to being understood when you speak. If you don't have a good rhythm, it is like weird. It's like when you are talking to a robot because the robot speaks like this and you can understand like a robot, you see. But you can do this. So now, American stress words in a sentence, look at this, that are important to the meaning of the sentence.
They carry the content of the sentence. Basically, if you took these words out of the sentence, you would not understand the meaning of the sentence. These are content words. Remember, Gabby, content words, main verbs, the nouns, adjectives, adverbs, the negative, WH words, and interjections. These are content words. You must remember that they carry the meaning of a sentence. Okay? Because if you don't pronounce these words louder, higher, the meaning is different. Okay? Then I'm going to show you an example why. In this case, we have I have to go to a school. Yes, I know that we pronounce I have to go to school, but you need to remember that have, go, and school are content words, because if you, as you can see here, school is an important word, because if you don't pronounce school, the meaning is different. So I have to go to what? I know school is content word. So you say, I have to go to school. It sounds different. I have to go to school. And then we have the stress. Remember the stress, the non-essential. Sometimes people confuse the definition. When someone says the stress, it means pronouns but weaker. Pronounce the sound weaker and relax. It doesn't mean don't pronounce the sound. You see? I can say I have to, like I have to, or I have. No confundir que distress significa pronunciar de manera relajada, de manera suave. No significa no pronunciar. No pronunciar es otra cosa, eso es omitir. Esto de aquí es distress, significa pronunciar sí, pero relajado, bajito, nada más. What words do we have here? So we have articles, conjunctions, prepositions, pronouns, and auxiliary verbs. So as you can see here, we have the function words. In this case, now you know that you don't have to say I have, no, because I told you that the pronoun is a function word. So you say I have, like I have. And then I explain that too. You say I have to, because we change some sounds according to the schwa sound. Do you remember our previous classes? There's a problem with my mic. Can you hear me? Ahora sí. Yeah. 1 second. Sí me escucha, ¿cierto? Sí. Oh, that's great. So I was saying that you never say, I have to go to school. Yeah, no. You say, I have to go to school. I have to go to school. Look at the rhythm. I have to go to school. Okay, you got that part? Because today is the second part. Today we have ellipsis. Okay, so now please let me share the book. I have the book here. This is you have the book, of course. This is unit 10. Unit 10, Gabby. Okay, I have a presentation. Cindy, do you want to share the book? Unit 10. Yes, if you want, you can share the screen. Just give me a second. You can share the screen, but I have the book open here, so it's up to you. Unit 10. Okay, you have the book, or I can share the screen if you can do it later. It is on page 122. Just say it. Okay. Where You're sharing.
Okay, Workbook? open. No, your workbook. No, your book. Your book. Open the book. Scroll down, scroll down, scroll down. And then digital student book. Click on digital student book. Digital student book. Amazing. So now open in the browser. Abrirla, claro. Open in browser. Yes. Okay, we're working on unit 10. Open my mastermind level 2, mastermind level 2. That one, the green book, yes, that one. Okay, unit 10. And fun of fiction. Oh, ese, okay, no, hay dos unit 9, lol. El siguiente, ese de. Fiction. Yes, click on it, page. Click on it. Yep, te vas a la page 122. Ya estás en page. No. Ok, continue. Continue, luego regresamos. Ajá, okay, make the page bigger. Make the page bigger, yes. Of course. Okay, Gabby, so let's begin with our class. Ellipsis and substitution. Language in context. Listen to the conversation and explain what fishing is in your own words. Okay, scroll down because click on the headphones because we are going to listen the audio. Click on the headphones. No. Click on it and play it. Unit 10, Section Listen. 5, Exercise A. Hey, Joel. Haven't seen you around. How are things? Oh, hi, Keaton. Not so good, actually. Why's that? I was the victim of an internet scam. Cost me a lot of money. I got a phishing email and I clicked on it. Heard of those? Phishing? Yes, I believe so. It's like identity theft, isn't it? Yeah, I guess so. Someone sends an email that looks as if it comes from a bank. The person receiving the email thinks it's genuine. It tells you to click on a link, and when you do so, it takes you to a website that looks like a bank's website. It tells you to enter your password, and in doing so, you're giving it away to whoever runs the site. And then the password entered is used to access your account and take your money. You gonna get any of it back? I hope so. Okay, Gabby, in your own words, what is fishing for you? What did you understand? I want to know your idea. Tell me. What is fishing? A stole, no, steal. Tell me. I steal. Yeah, you're steal. Okay. Something. You steal something. You or someone else? No, someone else. But how? But how this person or how can this person steal something? How? On the computer, on the On internet. On the internet. By doing what? How do this person steal something on the internet? How? Blackmail. Yeah, a scam, it could be, yeah. But remember that phishing is a type of a scam because blackmail is a scam too. Recuerda que blackmail es chantaje. Un scam es un fraude, entonces un chantaje pertenece al fraude, ¿ok? Pero phishing también es parte del scam, porque phishing es una estafa, but how?
Let's read together. Leamos juntos. You are Kiran and I'm Joel. Okay? Okay. 3, 2, 1, go. Hey, Joel, haven't seen you around. How are things? Hi, Kiran. Not so good, actually. Why is that? I was the victim of an internet scam. Cost me a lot of money. I got a phishing email and click on it. Heard of those? Phishing? Yes, I believe so. It's like an identity theft, isn't it? Yeah, I guess so. Someone sends me an email that looks as if it comes from a bank. The person receiving the email thinks it's genuine. It tells you to click on the link, and when you do so, it takes you to a website that looks like a bank's website. It tells you to enter your password, and in doing so, you are giving it away to whoever runs the site. And then the password entered is used to access your account and take your money. You going to get any of it back? I hope so. So now, Gabby, for you, what is phishing? Now you understand what phishing is? Nope. An internet scam? It's an internet scam, but for example, they say, please deposit money. No, they don't do that. What do? They send an email. They send an email or maybe a message. You remember that when you are like on your cell phone and then you have a message and it says, you can work for this valuable company, work for Amazon, just click on it. No, this is phishing. Or when someone sends you a link and it says, please register to the website. You need to be sure. Who is sending me the website? A friend? I don't know this number, so I never click on the link because this could be phishing. Recuerda que phishing es una estafa por internet que se realiza a través del envío de enlaces para el robo de identidad, el robo de cuentas bancarias. Eso se llama phishing. Phishing, okay? But now I want you to analyze the conversation, Gabby. Do you notice something different in this conversation? Like it looks as if something is missing? Or you find the conversation, okay, yeah, you find something adjective. You find the conversation normal, okay? You find grammar mistakes. You find that something is missing. Yeah. What do you think? How, o sea, si encontré algo raro, ¿no? Algún error. Yes, algo raro, something weird, algo que te llame la atención en la gramática, algo que ¿por qué pasa esto? No me han enseñado esto, no veo el verbo to be por acá, ¿qué cosa? Bueno, how are things? No había A ver, visto how are todavía. things? How are things es, pero tiene sentido, mira, ¿cómo están? ¿Qué cosa? Las cosas tienen su W question, su verbo to be y su, y su y su sujeto. How are things? No hay nada de malo, no hay nada de nuevo allí. How are things? Una expresión que se usa para preguntar cómo están las cosas. How are things? Hear of those. Ajá, por ejemplo, este heard of those. ¿Por qué es raro para ti? Porque no tiene sujeto. No tiene sujeto, no tiene qué más. Como el auxiliar. Como el have o el did, no lo tiene, ¿sí o no? ¿Otra más que encuentres? Mm, mm,
Ujú. Eh, um, you going to You going to get any of it back. ¿Qué le está faltando allí? are you're El going are. También mira al inicio, la primera línea. Hey, Joel, ¿qué le está faltando? Ah, el sujeto. el Subject. sujeto. Hey, Joel, I haven't seen you around. La respuesta tendría que ser, ¿no? Hey, Joel, I haven't seen you around. How are the things? Hi, Kieran. Not so good. Mira, le falta el. No está bien. It is not so good. Mira ese cost me a lot of money. ¿Qué le falta? El pronombre it costs me a lot of money. ¿Te diste cuenta? Sí. Ajá. Ahora bajemos un poco en Analyze. Scroll down. Click on the first one. Click on the first. Yeah, that one. Click on it. ¿En este? Yes, in the note. Yes, in this paper, in the piece of paper with the pen. Okay, let's do this together, Gabby. Let's analyze. It's loading. Okay. Missing, mira, look at this. An ellipsis, Gabby. Missing initial and stress words. En la primera, ¿te acuerdas que tendría que ser I haven't seen you around, ¿cierto? Sí. Pero este I, ¿qué cosa es? ¿Es un pronombre o no? Sí. Los pronombres son content o function words. Eh, content. Los pronouns son content words. Los Ah, pronouns son function words. Las sí. function words, ¿se estresan o se desestresan? Se desestresan. Se desestresan, muy bien. Ahora, en inglés, existe algo que se llama elipsis. La elipsis consiste en eliminar el sonido o las palabras iniciales que están desestresadas. En otras cosas, todas las function words que se encuentren al inicio de alguna oración o enunciado no se pronuncian. ¿Quedó claro? Por ejemplo, Ok. en I haven't seen you around, el único function word que tengo es el I que está al inicio, ¿cierto? Por Ujú. lo tanto, no la pronuncio. ¿Y qué voy a decir? Haven't seen you around. ¿Te diste cuenta? Ujú. Veamos en el siguiente, en el not so good actually, tenemos el it con el es. Como te das cuenta, el it es un pronombre. Function word lo elimino. Ese verbo to be no está junto al negativo, por lo tanto también lo borro. Eres, los borro y dejo el not. Y digo, not so good. ¿Te diste cuenta? Ya. ¿Qué otra expresión puede ir en esa parte? Dale en Show Conversation and look for a sentence that can complete that one. Initial and stress word. Una oración donde también se haya eliminado las unstressed words del enunciado de la frase. Y no es Heard of those? cost me a lot of money. Escríbelo. Cost me a lot of money. Escribe porque eliminaron el let. Acá. Ajá, escribe cost me a lot of money. Muy bien. Y nos falta uno que es una pregunta. Que también se elimina.
Hair and Dos. nose. Pretty good. Yeah. Ah, muy bien. Entonces, antes de continuar, Gaby, tienes que entender que en inglés algunas veces vamos a usar elipsis. ¿Qué quiere decir elipsis, Gaby? ¿Qué tenemos que hacer para hacer elipsis? Eliminar Eliminar el pronombre cuando va adelante. el function word cuando está al inicio. ¿Ok? Ujú. En lugar de decir, por ejemplo, well, I don't know the answer. Mira, I don't know the answer. Digo, well, don't know the answer. ¿Quién? I. Elimino el I. ¿Por qué? Porque es un function word. Y por esa razón yo me permito decir, well, don't know the answer. Pero te falta el sujeto. ¿Quién? Obviamente soy yo. I don't know the Ujú. answer. ¿Ok? No. ¿Se entiende? Ya, Perfecto. sí. Any questions up to this point? No. Sí. Eso es cuando hablamos, pero también Eh, puede ser cuando escribimos. No, 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 no. Just when you speak. Okay. Just when you speak. And this is a conversation, this is the transcription. But when you speak, this is like 100%. But when you write, I prefer you like write the full form, not like, have you heard of those? It costs me a lot of money, okay? Ujú. Just Ya. when you speak, okay? Because Okay. when you speak, you just stress it and stress because this is when you speak English. So now Ujú. let's continue with the whiteboard. I'm sorry. Can you see my whiteboard? Yes. Oh, that's great. Okay. As you can see here, in English, we have words, for example, like who, like which. Can you see it? Or do you want me to make it bigger? Yes. Bigger? Now it's okay? Yeah. Okay. Who and which. What else? We have that. Is that true? Ujú. Okay. So remember that we use who for people, which for animals or things, and that for everything. But remember that that is informal. You get it? For example, and Carlos is, okay, 1 second. Carlos is the person. Uh-oh. Carlos is a person helps me. So Carlos is the person who, the person which, or the person that? Oh. The person who, right? Ajá. La persona quien me ayuda o la persona que me ayuda. Cuando quieras decir qué o quién, recuerda que tenías que usar who cuando es persona. ¿Estamos de acuerdo? Sí. También recuerda que le agrego la S. ¿Por qué? Porque trabajo con who y who reemplaza the person. Está en singular. Ok, Gaby? Yes. You got it? But for example, you can say, of course, let me copy this because I don't want to do that again. You can say Carlos is a person that helps me. Of course, because that can be used for people, for animals, and for things. But this is informal, okay? This is more common in casual speech. This is more common in casual speech. Okay? Yeah. And what about if I say, for example, you say Juan and Carlos are the people who helped me. Is that okay? No. No, right? You say are the people who helped me, and that's it. Up to this point, do you have any questions? No, right? Yeah, that's great. That's great. That's great. Yeah, now I can use this. Okay, so now for ellipses,
We need to be sure, we need to be like, we need to understand that grammar. Why, Carlos? Focus on this, please. You say, los estudiantes que son, los estudiantes que están en esta clase son muy inteligentes. ¿Cómo se diría eso, Gaby? Los estudiantes que están en esta clase son muy inteligentes. Students, The students the students who are in this class, they are very intelligent. are very intelligent. Oh, the students who are in this class are very intelligent. Pretty good. Esta oración tú la puedes decir, no hay nada de malo. Está correctamente estructurada, se entiende. Well, the students who are in this class are very intelligent. Con elipsis, mira lo que vamos a hacer. Concéntrate. Voy a encontrar mi relative pronoun con mi pronombre. Y mira lo que voy a hacer. Lo borro. Entonces, ¿cómo puedo decir también? Students in this class. The students in this class are very intelligent. ¿Crees que el significado sigue siendo el mismo o no? Ajá. Los Sí. estudiantes en esta clase son muy inteligentes. Los estudiantes que están en esta clase. Como te das cuenta, el significado no se pierde. Entonces, toda la vida que tengas un relative pronoun, que puede ser who, que puede ser that, o que puede ser which, y tengas un verbo to be, ¿cómo sería? Lo eli, pero solamente con el verbo to be. ¿Quedó claro? Uno para ti, uno para ti. Aha, but now look at this sentence, Gabby. People who speak English are more intelligent. ¿Crees, do you think that I can use the previous grammar? ¿Crees que puedo usar la gramática anterior? No. No, porque yo te dije que solo se usa con el verbo to Be. to be. Del mismo modo, vamos a hacer lo siguiente. Encuentro mi relative pronoun y lo voy a eliminar. Pero al de aquí le voy a agregar el ing. ¿Cómo es eso? Va a quedar people speaking English are more intelligent. Y eso es toda la gramática, Gaby. ¿Por qué es Entonces, así? ¿Por qué así es la regla. Esa es la gramática. Cuando tú tengas tu pronombre relativo, who, that o which, y trabajes con el verbo to be, lo eliminas, como en el primer caso, verbo to be, lo borro. Pero cuando trabaje con otro verbo que no sea el verbo to be, lo tengo que poner en ing. Todos los verbos que no sean El verbo to be, exactamente, tú lo has dicho. Esto es lo para que todas las personas, ¿no? O sea, para todos, Gaby. ¿Te das cuenta que esto se usa más en spoken English? And speaking en spoken English. Pero, Carlos, y si quiero escribir, obviamente escribe el full form. Es el recomendable. Pero para hablar, el que más... Carlos, ¿y qué pasa si yo no quiero usar elipsis? No me quiero confundir. No pasa nada, pero suenas más natural utilizando elipsis. Es más natural decir, well, people speaking in English are more intelligent, que decir, well, people who speak in English are more intelligent. ¿Te das cuenta que dices más palabras arriba que abajo? 2 con 1. Yep. O sea, el primero, que es con el verbo to be, como que es común, es más fácil recordarse, porque puedes Ajá. dejar de decir quién, ¿no? Ajá. Pero el de abajo sí, como que
tienes que acordarte que le tienes que poner ing. A ver, yo te voy a dar oraciones y quiero es que tú lo transformes, ¿ok? Okay. Students who learn Spanish live in Peru. Students who learn Spanish live in Peru. Students learning Spanish live in Peru. That's amazing. That's amazing. En lugar de decir, well, people who lives in Canada are friendly. People living in Living Canada in Canada are. are friendly. Te das cuenta que es más natural decir las personas que están viviendo, no, las personas que viven. So people living in Canada are friendly. En lugar, people who live in Canada. Ujú, sí. Okay, so this is part of the spoken English. Como te digo, estas clases se enfocan más en cómo tú te puedes, la mejor manera de comunicarte. Of course. Okay. Ujú. Entonces, te estoy dando las dos opciones. Escoge la que más te guste. Recuerda que las dos son iguales, excepto que la segunda, que es con elipsis, suenas más natural, Gabby. Suenas más real. Like, well, people speaking in English are more intelligent. You know, the students in this class are very intelligent. ¿Te diste cuenta? Ujú. Comparte Ya. tu pantalla. Ahora practiquemos. Share your screen. Share your screen. En el libro, ¿no? Yes, you have some examples there. You cannot share the... No sé dónde está. Okay. If you want, I can share the book. Don't worry. Let me know. Cuando, sí, hace rato encontré, pero cuando quiero compartir de acá, Le tienes que dar en el botón verde que dice Share Screen y luego se te abren todas las ventanas que tengas abiertas. no me acuerdo si era este de acá o no. No era Ese es el book. ¿Era ese? Ajá. Estamos en la página 200, Ah, 122, ya. Sí. Es que 122. no, este es el otro. Ajá. Ciérralo, no lo dejes abierto para que luego no te equivoques. Sí, ese es el problema, que fue abierto para acordarme. Después. De todas Pero formas, cuando quiero encontrar, cuando quiero compartir de la página, ¿dónde estaba para compartir de la página? abre primero el libro, ahí te voy a explicar. También he subido los manuales para cómo ver el libro. ¿Los chequeaste? Te mandé los links también. Sí, Ahí te sí, o mandé, sea, no llegué a abrir, pero sí vi que está está para ver, dura 2 minutos, cómo hacer los ejercicios, cómo descargar el libro. Primero, abre el libro que tengas, comparte la página donde está cualquier hoja del libro. Desde ahí nos Sí, ya podemos mover. está abierto. Ah, pero no me has compartido la pantalla. Sí, eso es lo que... ay. Si yo quiero descargar el workbook, ¿puedo descargarlo? Ah, el workbook. ¿O no se puede? Workbook, no. El workbook no se puede. Lo que puedes descargar es el libro. El workbook sí no se puede porque el workbook lo están usando otros también. Entonces no tiene para descargar el workbook. Ah, ya, ok. Sí, el workbook sí no les he puesto para que descargue. Solamente los libros. Ya. No Pero sé de cómo todas maneras los voy a estar actualizando con los quizzes para que vayan practicando. ok. Ah, acá está. Ya. Ok, perfecto. Bajemos. Ahora, ¿qué oración dice think is genuine? Mira esa oración. Busca en tu... Ajá. Genuine. The person receiving the email. ¿De dónde viene the person receiving the email? ¿De dónde viene eso, Gaby? The someone sends an email. No, viene de the person. The Ah, ya, person ya, ok. The person who received who received the the email. email. Ahora ya entiendo por qué va the person receiving. Copiese the person receiving. O de frente dale show all answers para evitarnos todo esto, pero ya estás entendiendo, ¿cierto? Ajá. Sí, no me Dale, deja- dale scroll down. Ahí está.
The person receiving the email and the password entered. Si te das cuenta, the password entered. ¿De dónde viene the password entered? The password entered, dice. ¿De dónde viene the password entered? The password that entered. No, the password that entered. Cuando yo tenía un that y tenía un enter, ¿podría eliminar el that y el enter y dejar el enter? Ah. Por ejemplo, yo te digo, look at this. The students who are intelligent live in Peru. Mira esta oración, Gaby. ¿Se ve en pantalla? ¿Se ve? Ya, sí. Dice, the students who are intelligent live in Peru. Como te puedes dar cuenta, aquí dice who are intelligent. Ah, who are. Carlos me dijo que cuando era con el verbo to be, lo elimino. Entonces viene the student intelligent live in Peru. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, este de aquí dice the password entered. ¿De dónde viene? Viene de the password which is entered. Muy bien, viene de the password which is entered. Lo borro y ¿qué me queda? The password entered. ¿Quedó claro ahora sí, Gaby? Ya. Ajá, es por eso quedó the password entered. ¿Ok? ¿Cómo me voy a acordar de eso? Ah, ¿por qué? ¿Cómo te acuerdas? Porque tú normalmente hablas así. La contraseña que es ingresada. Well, the password which is entered. Entonces, en lugar de decir which is entered, te va a dar flojera y vas a decir the password entered. Y tú de la nada lo haces. ¿Ok? De la nada lo vas a hacer. Scroll down. Vamos a practicar. Y luego tenemos el substitution. Ya hemos visto que el so reemplaza todo lo anterior. Lo anterior te digo, I think Coca-Cola is the best soda. Y tú me dices, I think so. I think so significa I think Coca-Cola is the best soda. Tú. ¿Te diste cuenta? And that's it. Ya hemos visto también el I guess so, I hope so, I don't think so, and I hope not. Do you remember? El I suspect no, el yes. Cierra esa ventanita. Close the window. Scroll down. Ejercicios. Functions. Dale click on this function. There is a piece of paper with a pencil. Yes. Let's continue. In ellipsis, we what? In ellipsis, we leave out or we add some words that are obvious from context. Leave out. Leave out. Leave out, retirar. In substitution, we use words such as because or such as so. So. Okay, envíalo. Amazing. Todo perfecto. Siguiente. Exercises, Gabby. Practice. Dale click. Okay. Find and correct 6 mistakes with ellipsis and substitution. Quiero que encuentres 6 errores con sustitución y con elipsis. ¿Por qué le dice errores? Mistakes. ¿Por qué les dice errores? A la elipsis. Porque, por ejemplo, en lugar de decir the person receiving email, tú ves que es the person who received, puede que haya puesto the person received en pasado. Received en lugar de receiving. ¿Se entiende? Ok.
Ujú. Ajá. The person who's sending. ¿Cómo tendría que ser? Who's sent. A ver, ¿cómo sería? The person who sends, ¿cierto? Yeah. El Y sí. pasado, ¿no? No, escúchame, no. Primero tú tienes the person who sends, ¿cierto? La persona que envía. ¿Te acuerdas o no te acuerdas, Gaby? The person who sends. Listo. Espérate. Ahora, the person who sends es la versión normal, ¿cierto? The person who sends. ¿Cómo sería con elipsis? Así sería the person who sends. ¿Cómo sería con elipsis? The person, The person sending. nada más. Entonces tienes que poner the person sending. Tú lo has Tengo que dicho. escribir todo. Solamente sending. No, porque ya está the person. Tienes que poner the person. Vale. Ajá, sending. A ver, inténtalo. Ajá. No, Mm. se borra todo. No, tienes que poner the person sending. Sí, tienes razón. ¿Y cómo No, le...? dale clic, solamente dale Ya. clic. Ajá. Ahí le pones the person sending. ¿No ves que the person who sends se transforma en the person sending? Muy bien, Gaby. The person sending. ¿Otro más que encuentres? Llevas uno, te quedan 5. Muy buen trabajo. Well done. Email, the changes they need to send money. Email, changes. Ujú. ¿Has encontrado otro? A ver, te ayudo. En la primera línea hay uno. En la primera línea. En la primera línea. ¿Lo puedes encontrar? Puedes aplicar elipsis, puedes aplicar substitution en alguno de los de la primera línea. ¿Mm? A ver, veamos. Gaby, ¿qué cosa era elipsis? ¿Te acuerdas que era elipsis? Sí, Habían dos formas de elipsis. Una de elipsis ya hemos practicado, ¿no? Que cuando es who sends o sería person sending y cuando es con el verbo to be lo borro. Ese es una elipsis. Pero también vimos otro elipsis. ¿Cuál era el otro elipsis? el de sustitución, ¿o no? No, el mismo. Elipsis habían dos, ¿te acuerdas? Una elipsis, a ver, regresa si no te acuerdas. Habían dos elipsis. El primer ¿Dónde elipsis, regreso? dime. ¿Cómo regreso? Dale, tienes que cerrarlo. Tienes que cerrarlo. Ah, pero no se guarda, ¿no? No se va a guardar. Pero acuérdate conmigo. Ya bueno. Dale, ahí está. Mira, ahí está el chart. Missing initial and stress word. Ese es el primero. ¿Qué tenía que hacer? Eliminar ¿Qué cosa elimino? el pronombre. ¿El digamos. pronombre nada más? ¿O el function? El function word, ¿te acuerdas? Eliminar los function word que se encuentren al inicio de alguna oración o enunciado. Ese era el primero, ¿cierto? Sí.
Ahora vete a tu tarea, al task que estamos trabajando ahorita. Yes. En la primera línea, en la primera línea del párrafo, ¿encuentras algo? Ajá. Had you any suspicious emails recently? En esa oración, ¿encuentras algún function word? ¿Cuáles son los function words? You. El You. you, exactamente. El pronombre. ¿Cómo quedaría ese had you any? ¿Cómo? Solamente como un had. Any. Un had any. Nada más. Perfecto. Had any. En la segunda línea también hay otro que tú lo puedes hacer. En la segunda línea hay uno que lo puedes, es con elipsis también, ¿ah? Perhaps the same things. ¿Lo encontraste? No, todavía. A ver, inténtalo, está en la segunda línea. Paying, paying to down below. Este de acá. Aquí. This email scan has been around. No, esto está bien. Lee, mira, lee la segunda línea para que te des cuenta. Pay you to, continúa leyendo. Pay you to help transfer money. Ajá. And the amount of money that promise is in the millions. ¿Qué dice allí, Gaby? Tiene sentido decir, mira, and the amount of money that promise is in the millions. ¿Cómo tendría que ser allí, Gaby? And the amount of money promising. Promise, nada más, ¿cierto? ¿Y cómo llegaste a la conclusión de que sea promised? Tradúcelo para que te des cuenta, mira, tradúcelo. Y la, que era amount, y la cantidad de dinero que que prometida es en los millones. ¿Tiene sentido? Que prometida, ¿qué le falta allí? el Y la cantidad de dinero que, el pronombre. ¿qué? ¿El pronombre? Ajá. ¿Qué pronombre? ¿Qué le falta para que tenga sentido? Mira, tú lee y dime, no, acá no tiene sentido, le falta algo, pero ¿qué le falta? Le falta una palabrita chiquita. Dice, y la cantidad de dinero, dime, They, puede ser. they. Ajá. A ver, ¿cómo quedaría? ¿Y la cantidad de dinero que ellos prometieron es en los millones? ¿Mm? Le falta un verbo. ¿Qué verbo le falta? Y la cantidad de dinero que, y sigue, prometida es. Ay, ¿qué le falta, Gaby? Le falta el verbo to be is. Porque mira, y la cantidad de dinero que es prometida. ¿Te das cuenta? Y la cantidad de dinero que es that is promised. Ahora, Gaby, ¿qué pasa cuando tengo un relative pronoun y mi verbo to be? ¿Qué tenía que hacer? Borrar. ¿Borro los dos, sí o no?
Ujú. Entonces, aquí, ¿qué tengo que borrar? That. El that. Ahora queda. Y la cantidad de dinero prometida, ¿te das cuenta? Ah, quedaría promise nada más. Tú hiciste el tercero, creo. The person who's sending, ya sabes cómo queda. The person. The person sends. No me acuerdo cómo. Ok, no te preocupes, estamos practicando. Ahorita vas a ver con otros ejercicios, vas a decir, ya tengo más dominio. A ver, vamos a practicar. Voy a compartir mi pantalla para que te quede claro. Veamos aquí ejemplos. Primero veamos un poco de lo que es elipsis. Se ve mi pantalla, ¿cierto? Ujú. En elipsis, lo único que me piden es leave out. Leave out the initial unstressed words. Me dicen que retire las palabras que no están estresadas iniciales. Como por ejemplo, en lugar de decir like have you heard of that song? ¿Has escuchado de esa canción? Como te das cuenta, la primera unstressed word que voy a encontrar aquí es el you. Puede ser el have. Si quiero, elimino el have también. Porque recuerda que have es una function word. Si yo quiero, las elimino. ¿Y cómo me quedaría, Gaby? Heard of that song? Heard of that song, ¿te das cuenta? Las elimino. ¿Pero por qué las eliminas? Es que son function words. Ya te expliqué que las function words son aquellas palabras que no son, no es que no sean importantes, no son tan relevantes en el significado de la oración. ¿Ok? En lugar de decir, por ejemplo, do you play soccer? Do you play soccer? En lugar de preguntarte a ti, hey Gaby, do you play soccer? El do you con function words me da flojera. ¿Qué te pregunto, Gaby, de frente? Hey, play soccer? Play soccer? ¿Te das cuenta en lugar? Do you play soccer? ¿Te diste cuenta? Ya. Esa es la primera parte del elipsis. ¿Qué me decía la segunda parte del elipsis? Tengo que tener aquí con mis relative pronouns. Tú tienes que dominar los relative pronouns. ¿Cuáles eran los relative pronouns, Gaby? ¿Te acuerdas que era who, which, Which that. and that? Eran tres relative pronouns. El who se usaba para people, el which para animal and things, y el that for both. No. Easy peasy. Entonces yo podría decir, como por ejemplo, the person who is Peruvian is my friend. Digo, la persona que es peruana es mi amigo. ¿Te diste cuenta? La persona que es peruana es mi amigo. Primero, tú tienes que identificar tu relative pronoun. Se encuentra aquí con el verbo. ¿Con quién está trabajando? Con el verbo to be, ¿sí o no? Cuando trabajo con el verbo to be, los borro. ¿Por qué los borro? Porque no es necesario. The person, Peruvian, is my friend. ¿Te diste cuenta? The person, Peruvian, is my friend. Pero ¿qué pasa si yo trabajo con otra palabra que no sea el verbo to be? Digo, the person who plays o who speaks English is my teacher. En lugar de, oye, te digo, la persona que habla inglés es mi profesor. The person who speaks English is my teacher. Allá, en este caso, del mismo modo, encuentro yo mi relative pronoun con mi verbo, pero me doy con la sorpresa de que no tengo verbo to be. Por lo tanto, elimino mi relative pronoun y aquí le agrego el ing. Me quedaría como the person
Speaking English is my teacher. Speaking English is my teacher. Y esto es lo que nosotros llamamos elipsis. Carlos, ¿hay alguna diferencia entre decir estos? No, no hay ninguna diferencia abismal que digamos. Lo único es que sonarías un poco más natural. Hey, the person who is speaking right now. Entonces, en lugar de decir who is. Ahora, Carlos, ¿qué pasa si yo encuentro con otro tiempo? Te preguntas, ¿no? Porque acá solamente veo presente simple. De repente estoy en una clase y digo, the student who is talking to the teacher is Mary. La estudiante que está hablando con la profesora es María. En este caso me doy con la sorpresa de que tengo un verbo to be y también tengo otro verbo, ¿cierto? En este caso elimino el who y elimino el his, porque solamente me quedo con el verbo principal. Entonces digo, the student talking to the teacher is Mary. ¿Te diste cuenta, Gaby? Yeah. Sí. ¿Queda más claro? Sure. Vamos a Sí, o sea, practicar. Dime. entiendo, sí, pero cuando veo lo otro de la otra manera, sí me Ah, confunde. Pero ajá, así, ajá, así. porque por ejemplo estaba así, algo así, como mira, estaba así. The student decía uh, who in the class, who in the class is my friend. El ejercicio vino algo como así. Tú tenías que identificar el error. Obviamente eso es ahí, no es en la vida real, no es más que todo académico. Te piensas, esto para mí está mal. ¿Por qué? Porque aquí le faltaría el is. Sería the student who is in the class, ¿cierto? Who is in the Ujú. class. Pero usando la regla de elipsis, borro el who y borro el is. Y me quedaría the student in the class. A ver, vamos a practicar un poco con relative pronouns. Y tú los vas a ir transformando aplicando elipsis. ¿Te parece? Dame un segundo, que voy a compartir mi pantalla. Ve revisando tus apuntes. One second. And community. Community relative pronouns. Okay. Por ejemplo, acá qué dice Gaby. My teacher, ¿qué relative pronoun iría aquí? Who, Who, ¿cierto? Ya, ahora aplica elipsis. My teacher, my teacher, running day, shouted at me. ¿Te diste cuenta? Sencillo. Siguiente. The heavy rain, the heavy rain, which, what, which where? which, Which was unusual for your life made my clothes. Ahora aplica elipsis. the heavy rain, unusual for July. Exacto, solamente eliminas. The next one. I'm gonna visit New York, where my brother lives. Ahí puedo usar elipsis. Te enseñé con el where que se usaba elipsis. No, Cuando yo porque hice, cuando yo hice acá, escribí algún where. ¿Ves aquí algún where? no, No, entonces no vayas a aplicar elipsis con esos, ¿vale? Next. the latest iPhone, Which comes out in January. Ok, ¿cómo sería con elipsis? the latest iPhone coming out In in January. January. Muy bien, ¿te das cuenta? Next. The concert, which I visited yesterday. The cancer.
The concert which I visited yesterday was really awesome. Okay. And the concert. The concert. No tiene. Allí no se puede usar o sí se puede usar. ¿Qué opinas? Después del which, ¿tengo algún verbo? I. ¿Hay es un verbo? No. No se puede usar. Recuerda lo siguiente, que Abby. Mira aquí la pizarrón. ¿Te das cuenta que después del who, del which y del that, que son relative pronouns, tiene que haber un verbo? Si no hay verbo, no se aplica. ¿Ok? Okay. Next. The girl who was in the gym today. So, Ahora, ¿puedo aplicar aquí ellipsis? yeah. How? Girl in the gym today. Exactly. Next. She had her picture. Which also Which? a lot of Which costs a lot of money. ¿Puedo usar ellipsis? she had her picture causing Costing a lot of money. Next. the bus where they sat together. Yes. Aquí no puedo usar ellipsis. Mhm. Y la última. It was the time when When. Amazing. ¿Quedó más claro los conceptos de elipsis? ¿Ya? sí, Yes. creo que sí. Es más fácil, no sé si te das cuenta, porque ya no tienes que estar agregando el who, el is de frente, lo eliminas. Lo eliminas. ¿Ok? A ver, creo que aquí tengo uno de ellipsis. One second. How would you ellipsis? Okay. Ellipsis and substitution. Ok, continuemos con el book. Acá tengo los ejercicios. Compárteme tu pantalla, please. Con el book. Ahí hay ejercicios. Ahorita vamos a desarrollar juntos. Yes. Ok. Dale en show all answers. Muestra todas las respuestas. Mira. Tenemos aquí the person, in doing so, and done so. Quiero explicar un poquito esto del so, porque puede parecer un poco difícil. El so, recuerda que reemplaza toda la acción anterior. ¿Ok? Mira el que dice, of course, once you've done so. Ya no tienes que poner el done it. ¿Ok? Dice, una vez que hagas, ¿qué cosa? Eso, lo que mencionaste anteriormente. ¿Se entendió, Gaby? Por ejemplo, te digo, before you cook the chicken, boil the water. Before you cook the chicken, boil the water. ¿Ok? Entonces tú me dices, after I do so, después de que yo haga qué cosa? Eso. After I do so. After I, digo el I do so, porque estoy en presente después de que yo haga eso. ¿Qué cosa? Boil the water. Ahorita veremos con más ejemplos. Cierra esa ventana, close that window, and click on the second example. Scroll down. No, ya no hay. No, ya no hay. Ya no hay. Te voy a mandar un enlace con ellipsis and substitution. Okay, it's here. One second. Ok, voy a compartir mi pantalla. One second. Y aquí te vas a dar cuenta. ¿Se ve mi pantalla, Gaby? Sí. Leamos juntos. Dice así. I've never been to Australia. Yo nunca he estado en... ¿Dónde? Australia. En Australia, pero me encantaría.
Pero ¿qué te encantaría, Gaby? Gora. ¿Te encantaría qué? Gora. Ajá, ya. Pero escúchame, tú dirías, I'd love to go to Australia, ¿cierto? I'd love to go to, ¿cierto? Ajá. Pero Sí. ese go to ya se sobreentiende o no? ¿O no? ¿Cómo? Por ejemplo, si yo te digo, oye, ¿quieres comer este heladito? Wow, me encantaría. ¿Qué cosa te Ah, encantaría? ya, ya. Me Ajá. encantaría comer helado, ¿cierto? Ujú. Sí. Ese comer helado ya no lo digo. ¿Por qué no lo digo? Porque se Sobreentiendo. sobreentiende. Ujú. Igualito, acá digo, nunca he ido, I've never been to Australia, but I love to go to Australia. Me encantaría ir a Australia, ¿cierto? Pero ya se sobreentiende. Entonces, ¿cuál marcarías? I'd love. I love I to. love to. I love to. Veamos el siguiente. If you are not willing to take the risk, ¿qué significa you are not willing to take the risk? Dispuesto. Si no estás dispuesto ¿Puesto a qué? A tomar el a riesgo. cumplir, Estoy seguro que Sam que Sam is das, willing or que Sam does. das, Are you sure? if you are not willing to take Lo que tú tienes que hacer aquí, Gaby, es... is, ¿no? Ajá, muy bien, Ujú. porque estoy seguro de que Sam está dispuesto, ¿cierto? Ujú. Sam is willing, pero ya no lo menciono, sino digo Sam is. Otro Ujú. ejercicio, Gaby, otro más, muy bien. Did they finally find the keys? Espera, did they finally find the keys? I am sure of that. I know so, or I guess so, because they didn't call asking for help. Eh, I guess so. Supongo que, ese so, ¿qué significa? Supongo que ellos finalmente encontraron las llaves. ¿Por qué? No llamaron. Muy buena deducción. Did she get hurt? I'll call her later to ask. I hope not. I hope not. Muy bien, pretty good. I brought cookies. Do you want? One, one, Do you want one or do you want ones? Aha. I want this. Do you want this? Do you want once or one? Do you want one? ¿Quieres una? Next. Are you going to Warsaw for your holiday? We But we're still not sure. we might, puede ser. We might. We might. ¿Por qué sería? We might go. Pero lo elimino porque se sobreentiende. Siguiente. You don't need to come if you don't. One, One or want to? one, two. Want to. You don't need to come if you don't want to come. Para no repetir, digo, if you don't want to. Porque el verbo se sobre en. Bien. Muy bien, Gabby. Pretty good. Siguiente. A ver tú. Please be careful. Don't worry. Don't worry. I will be. I will be or I will. Entonces, please be careful. Por favor, sé cuidadoso. No te preocupes. I will Yo seré o yo will be. ¿Cómo sería? ¿Cuál crees tú que sea? be. Recuerda que si ya se sobreentiende, no lo digo. I Por will. ejemplo, acá digo, you don't need to come if you don't want to come. Allá, el come ya se sobreentiende, no lo voy a poner. Ahora, para no poner el come, digo el want to. El want to, no solamente pongo el want. A ver, ¿aquí qué pondrías? ¿El? Will be. I will. I will nada más. ¿Por qué? Porque ya lo mencionó el be. Ya mencionó el be careful. A ver, tú. You didn't call your mom and you... We didn't go. No llamaste a tu mamá y tú...
Should have. ¿Deberías haber llamado? ¿O tú tenías que llamarle? Should have. You ¿Estás segura, Gaby? Mira, veamos, olvídate del should. Mira, dice acá. Tú no llamaste a tu mamá. You didn't call your mom. Pero tú tenías que llamarla, ¿sí o no? Tú tenías que llamarla. ¿Te das cuenta? Ahora, te digo, you didn't call your mom and you had to call your mom. Mira, and you had to call your mom. Y tú tenías que llamarla. Pero ya mencioné lo anterior de call your mom, ¿sí o no? Entonces, ¿qué sería? had to. Had to, ¿cierto? ¿Tú cuál me dijiste? Should have called this one. Sí. Should have. Okay? Don't confuse. Siguiente. He doesn't care about us. I. It's okay. I guess not. I guess not. Es el más natural. I've never been to New Zealand, but one day I will. I will. I will be, of course, but you don't mention because you mentioned previously. Is he coming with us? I hope not. I hope not. I know I said I would go with you, but I won't. I know I said I will go with you, but I won't. Be able. Be able or be able to? Be able to. No. Be able to. So. I know I said but I won't. No sé. Be able to. Correcto. Ok. ¿Te has dado cuenta que para esto no hay regla más que tratar de encontrarle como que un sentido, ¿no? Si ya lo mencionó, ya no lo repito. Ok, por ejemplo, mira, truquito. Yo te digo, I don't want to go to the party. Normal, ¿eh? I don't want to go to the party. I don't want to go to the party. ¿Cómo dirías? Yo tampoco quiero ir. ¿Tú qué me dices? I don't want to go to. O me dices, and I don't want to. Nada más. ¿Por qué? Porque ya tú se sobreentiende que yo lo mencioné, no, I don't want to go to the party too. I don't want to. Yo tampoco quiero. I don't want to. Y lo dejo allí. ¿Por qué lo dejas allí? Porque yo ya lo mencioné. Te digo, and will you go to the party? ¿Irás a la fiesta? ¿Qué me respondes? I. Yes, I. ¿Te acuerdas cuando respondías yes, I will? No, I don't. ¿Te acuerdas que decías no, I don't? Yes, I do. Cuando te decía, do you play soccer? ¿Y tú qué me respondían? Yes, I do. Yes, I do. No me decías yes, I play. Veamos con otros ejemplitos. Entonces sería I will. Nada más, I will. Will you go to the party? I will. I will. Te digo, are you free tomorrow? Mira, are you free tomorrow? No me vayas a decir, yes, I am free tomorrow. No, yes, I am. ¿Por qué? Porque ya te dije free tomorrow. ¿Ok? Continuemos. A ver, ya tengo otro. A ver, let's practice. Lo que confunde es cuando se usa el tú. El tú El se verbo usa, el tú lo vas a usar cuando, por ejemplo, el want, cuando vas a unir con otro verbo, el want, siempre está con el tú o no. Nunca se separan, ¿sí o no? Por lo tanto, siempre lo arrastra. El be able, tú también, siempre lo arrastra. El need, tú, siempre lo arrastra. Si hay un verbo que siempre arrastra su preposición, lo tienes que poner. ¿Ok? Veamos. We use when we omit a word or group of words not to sound repetitive.
What is that? Omission, substitution, or ellipsis? Omission. Incorrect. Ellipsis. Lo acabamos de ver. Veamos. How would you use ellipsis in? ¿Cómo sería? Dice, I want to be more responsible, but I can't be more responsible. ¿Cuál podrías escoger, Gaby? El A, muy bien. ¿Por qué? ¿Cómo te diste cuenta que era el A? Dice, porque ¿me? para no sé, para no repetir. Exacto, porque yo lo mencionó arriba, ¿sí o no? I want to be more, ya dijo, be more responsible, but I can. But I can, ¿qué cosa? Be more responsible. Nada más. A ver, tú el siguiente. What does do replace in the statement? You don't know an impolite teacher, but I do. Ese but I do, ¿qué significa? Dice, tú no conoces a un profesor descortés, pero ¿yo qué? But I do. No, I know. ¿Cuál? No or no an impolite teacher? no. No, es no an impolite teacher. Carlos, ¿cómo es eso? Mira, ¿cuá? Esto lo vimos, ¿cuándo lo vimos este tema? Cuando hicimos el tú, el me too, ¿te acuerdas el me too, el either en I don't either, ¿te acuerdas el neither? Yes. Sí. Veamos el siguiente ejemplo. Yo te digo, well, I like playing soccer. Listen, I like playing soccer. ¿Cómo digo? A mí también. I either. No, I either. ¿Qué es I either? ¿De acuerdo? Hacemos un pequeño repasito. No te preocupes. Recuerda estas gramáticas, tenemos que practicarlos siempre. Mira aquí. Nosotros en inglés, para decir también, también es algo bueno o malo para ti, Gaby. Si yo digo también, quiere decir que tú lo haces o no. Sí. Muy bien. Digo, I like soccer. Mira, I like soccer. ¿Cómo digo a mí también? Do you remember? Tengo alternativas. Me too. O también puedo decir, so do, so do I. ¿Por qué utilizas el so do? Porque es el presente simple. O puedo decir, I do too. ¿Quedó claro? Te digo, I like soccer, me too, so do I do too. ¿Por qué? Este I do too también significa I like. I like soccer too. ¿Te das cuenta que reemplaza este I like soccer es mi do y tú significa también? ¿Se va quedando claro, Gaby? Sí. Otro ejemplo. A ver, tú solita, para que te acuerdes. I went to the party. Me fui a la fiesta. ¿Cómo diría? Yo también. A ver, inténtalo solita, Gaby. Dame un segundito, ve pensando. ¿Cómo diría? Yo también. Me too. Me too. Muy bien. Me too. ¿Qué más? I did too. I did too. Esa es otra opción. ¿Y con el otro cómo sería? So did I. Muy bien. So did I. ¿Te das cuenta que este did está reemplazando el I went to the party too? ¿O no, Gaby? I Sí. went to the party too, el did. Pero me tengo que fijar en cuál está usando. Veamos el siguiente ejemplo. I can play soccer. No, I can cook. I can cook paella. No, I love paella. I can cook paella. ¿Cómo digo yo también? Me too, or I can too. I can too, or
So can I? So can I. That's amazing. ¿Te das cuenta que ya lo captaste? ¿Te das Yeah. cuenta que este can reemplaza I can cook, paella, tú? Yes. Ahora, Carlos, yo tengo una consulta. En lugar de decir, mira, recuerda que esto de aquí, lo que estoy diciendo es, yo también, ¿sí o no? Sí. Pero ¿qué pasaría si yo quiero decir, por ejemplo, él también, ella también? Estamos aquí de tres, ¿no? Te digo, me gusta, tú dices, I like soccer, y yo te digo, a ella también. ¿Cómo diría a ella también, por ejemplo? Era con ella. ¿Cómo sería? ¿Puedo usar mi tú? Ya no, sí o no, porque mi tú solamente se usa conmigo, ¿o no? Ujú. ¿Cómo sería con el so do I? Sería Eh, so does she. so does she, muy bien, so does she, or, She does too. you get it. ¿Cómo sería aquí en el pasado? Um, So did, so did she. or she, She did too. ¿y cómo sería aquí? So can, So can she or she can, can too. or she can too. ¿Te diste cuenta que ya habías aprendido tu elipsis, solamente que no te sabías el nombre? Porque te das cuenta que esta palabra de acá, el auxiliar o verbo, reemplaza todo lo anterior. Sí. Ajá, eso es elipsis, Gaby. Okay. Ok, ahora sí se está quedando un poco más claro, ¿cierto? Sí. Ok. A ver, ¿terminaste? Sí. Ok. Ahora veamos la siguiente parte. Ese es con él también. Vamos a, ¿quieres repasar el yo tampoco? ¿Te acuerdas el yo Um, tampoco? okay. ¿Lo repasamos o ya te acuerdas? No, Ok. por- El yo tampoco. El yo tampoco es muy parecido al yo también. Por ejemplo, te digo, I don't play soccer. I don't play soccer. Yo no juego fútbol. ¿Cómo digo yo tampoco? Me, Me neither. me neither. O digo, neither do. Right. Neither do I. O digo, I don't either. ¿Te das cuenta que este don't either reemplaza el I don't play soccer either tampoco? Como digo, Yeah. por ejemplo, I, I can't play soccer. Como digo, me, Me neither. ¿qué más? Neither can I. Neither I can I or I can't either. I can either. Easy peasy. A ver, con el will, digo, I will not be there. Yo no estaré allí. Como digo, yo tampoco. Me neither. I I um I will I won't either. ¿Te acuerdas que aquí en lugar de will not, también puedo usar el won't? ¿Cómo sería con el otro? Neither. will I. Neither will I. ¿Quedó claro, Gaby? Y te das cuenta que estoy usando elipsis. I don't, acá está, play soccer. Y acá pongo I can play soccer. I won't be there. Y he usado elipsis Yeah. sin darme cuenta. Ahora vamos a hacer el que no entendías, ese con el tú. Te das cuenta aquí, por ejemplo, digo, I want to go to the party. Yo quiero ir a la fiesta, ¿cierto? Ahora quiero decir, yo también. Entonces, ¿qué digo? I want to go to. No, ¿por qué? Porque ya mencioné mi verbo anterior, ¿sí o no? Uh-huh. Entonces digo, I want to. Nada más. I want to. Puedo decir, I want to. Lo puedo dejar así también. Or I do too. Did you understand? Did you understand? Yes. Of course. Regresemos aquí. Veamos este ejemplo. Dice,
What does do replace in the statement? You don't know an impolite teacher. Dice, yo no conozco a un profesor maleducado. Pero yo, but I do. Este do a quién reemplaza, pero yo sí conozco, ¿sí o no? Entonces es I know an impolite teacher. What does if not replace in the statement? Is being careless cool if not paying attention? Is being careless or Dice, es ser descuidado, dice, es ser descuidado o es ser negligente, algo chévere, si no, presta atención. Entonces, este si no, ¿qué significa? el A, if being careless is If not, muy bien, Gaby, if not. ¿Ok? Por ejemplo, yo te digo, study the list of the verb. Mira, study the list of the verb. If not, ese if not, si no, you will fail the course. Tú desaprobarás el curso. If not. Ese if not, ¿a qué se refiere? If you don't study the list of verb, you will fail the course. ¿Te das cuenta que estoy usando elipsis? So, study the list of verb, if not, o te digo, practice your English. If not, si no, you will never improve your pronunciation. If you don't practice, you will never improve. ¿Te das cuenta? Un if not, otra palabra. Next example. A ver aquí, eso es para ti. Dice, what answer would you give? I don't like lazy people. I don't like them too, neither do I. I also don't like them. Neither do I. Neither do I. Muy bien, Gaby. Mario, would you use ellipsis in? Mario could teach the class or he could write this thesis. So, ¿cómo sería? A, B, or C. También ya lo hemos visto. Mario could do so. Letter? A ver, Mario could teach the class or he could write his thesis. ¿Y qué tengo que hacer por Mario could teach the class or write his thesis. Mario could do so. Mario could teach the class or write. B? B, Mario could do so. ¿Cómo podrías usar elipsis? Tú, ¿cómo podrías usar elipsis? En vez de could, ¿no? Claro, o sea, ¿cómo could. podrías usar elipsis? Mario Recuerda que elipsis significa eliminar los unstressed words. ¿Te acuerdas las function words? ¿Cuál te quedaría? A o B. Sí, Perfecto. ¿Sabes por qué? por el could. Ok, veamos el siguiente ejemplo, Gaby. Por ejemplo, yo te digo, I can play soccer and I can play basketball. ¿Cierto? I can play soccer. ¿Está correcto, sí o no? Yo te digo, well, I can play basketball and I can play soccer. No hay ningún problema, ¿cierto? Pero te das cuenta que se repite el I can play y el I can play. Entonces acá tengo mía, lo que puedo hacer es decir, ¿no? I can play soccer and de frente. ¿Sí o no? Y es lo mismo, ¿no? Puedo jugar fútbol y básquetbol, que significa que yo puedo jugar fútbol y también puedo jugar básquetbol, or not. Sí. Lo mismo pasa aquí. You say, I like to eat, mira, I like to eat ceviche and I like to eat ice cream. ¿Qué puede pasar aquí? I like to eat ceviche. I like to eat ceviche and ice cream. ¿por qué esto cerré?
Se repite. Se repite. Entonces lo que pasó aquí fue esto. Could Ujú, teach the class o could write. Se repite el could, ¿sí o no? ujú, sí. Or write this thesis. Y lo hiciste perfectamente. Congratulations. Siguiente. We use, mira acá, when we replace a word or a group of words with another word not to sound repetitive. We use ellipsis. Elipsis. Lo acabamos de hacer. Elipsis es lo que acabamos de hacer ahorita. Elipsis significa eliminar algunas palabras para que no suene repetitivo, ¿sí o no? Elimino. Pero acá que te digo que voy a reemplazar. ¿Te acuerdas con qué palabrita se reemplaza con él? Con el so, ¿te acuerdas? Veamos. What does do so replace in the statement? ¿Qué significa el do so? Dice, Mom wants me to be modest, but I can't do so. ¿Qué reemplaza ese do so? Be modest. Be amazing, be modest. ¿Te das cuenta que utiliza el do, I can do so, porque su mamá quiere que, pero yo no puedo lo otro, presente. Next example. How would you use ellipsis in? ¿Cómo utilizarías elipsis? Taylor sings beautifully and she plays the guitar really well. ¿Cómo utilizarías elipsis? Taylor sings beautiful. And plays. ¿Por qué, Carlos, aquí no puedo? Ajá. A ver, Taylor sings. Analicemos. Dice, Taylor sings beautifully and she plays the guitar really well. Aquí realmente, para mí, es la número 1. ¿Por qué? Porque los verbos son distintos, ¿cierto? Yo digo, Taylor sings beautifully and plays the guitar really well. Está correcto. Pero también la C está correcto, ¿no? Taylor sings and plays the guitar. Solamente que no está usando el beautifully ni el really well, que lo estoy usando en la primera. Así que ambas están correctas. ¿Cómo usarías elipsis aquí? Mira. I shouldn't sleep more, but I want to sleep more. ¿Cómo usaría elipsis aquí? I should not sleep more, but be. I should not sleep more, but I want to. Uf. Excelente, Gaby. Good job. ¿Te quedó alguna duda o las hiciste de manera rápida? No. Oh, genial, great. I'm going to try to be more tolerant. Would you make me a better person? ¿Qué pondrías aquí? More tolerant or do so or doing so. Doing so. Doing. ¿Y sabes por qué es doing so? ¿O te lo dice tu propia naturaleza? Tiene más sentido, ¿sí o no? Sí. Exacto. Carlos, una forma de cómo hacer eso es como haciendo eso. Doing so would make me. Haciendo eso, que es haciendo eso, doing so. ¿Te das cuenta que no hay regla, Gaby? Sino que instintivamente, subconscientemente decimos doing so. ¿Por qué? Tiene más sentido haciendo eso, doing so. Siempre utilizaremos un verbo con ing. O en este caso el doing. Siempre trabajamos con el doing. Por ejemplo, te digo, if you practice your English every day, you will improve your pronunciation. Doing so, doing, haciendo lo que te acabo de decir, doing, siempre se trabaja con el do, ¿verdad? Ahora que me acuerdo, doing so. Doing so, you can speak more fluently, okay? Okay. What does if so replace in the if statement? Do you want to be generous? If so, porque if so es otra. If so, share what you have. If you are genuine.
If you are generous, share what you have. Or if you want to be generous. Analicemos, dice, ¿quieres ser generoso? Si es así, ¿qué cosa? Como que si es así. Ah, si es que tú quieres ser generoso. ¿Te das cuenta? If you so o if so. Complete a sentence using substitution. Esta es muy sencilla para ti. I can be loyal and you can also be loyal. You can be loyal to, or so can you. So can you? Muy bien, lo acabamos de ver, tú también. Una más, nos quedan dos, Gaby. Mom says I should be tidier, but I don't think you should be tidier. Se repite mucho el should be tidier. Pero I don't think. Ah, ya lo vimos. Sí. Letter C, but I don't think so. ¿Te acuerdas que vimos el think so? Que reemplaza lo anterior. Veamos, porque, ajá. Dice así. Mi mamá dice que tú deberías ser más ordenado, pero yo no creo que tú deberías ser más ordenado. Analicemos la letra C. Mi mamá dice que yo debería ser más ordenado, pero yo no creo que yo debería ser más ordenado. Analicemos el siguiente. Mi mamá dice que yo debería ser más ordenado, pero yo no creo que tú deberías ser más ordenado. ¿Notas la diferencia entre la A y la C? La letra C está correcta si se refiere en que yo lo sea. Mira, tú me dices, hey, my mom says I should be tired, but I don't think I, cuando digo I, tiene que ser, but I don't think so. Yo no creo que yo. No sé si me entiendes, Gaby. Una vez más. Mira, yo te digo lo siguiente, mira. Mi mamá dice, my mom thinks I am intelligent. Mira, mi mamá cree que soy inteligente. My mom thinks I am intelligent. Pero ¿qué digo? Pero yo no creo que yo sea inteligente. ¿Cómo digo eso? But I don't think so. ¿Por qué? Porque me refiero a mí mismo, ¿o no? Ah, ya, ok. Ajá. Sí, Ahora, you. mira la siguiente. My mom, estoy hablando de Pepito, digo. My mom says, el Pepito me dice, my mom says, I should be tidier. But, yo le digo, but I don't think you should be tidier. No digo I. Si digo I, sería I don't think so, porque se refiere al I de arriba, ¿o no? Como me refiero a ti, tengo que usar el you should, solamente por eso. Pero si se refiere a la misma persona, sería so. ¿Quedó claro? Una vez más. Sí. ¿Se entiende? Hago un ejemplito más igualito. Sí se entiende. Es por el you. ¿no? Exacto, solamente por el you, porque se refiere a otra persona. Ya. Okay. Si aquí fuera el you, por ejemplo, my mom says you should be, y abajo dice I don't think you should. Ah, you. I don't think so, porque es lo mismo. Ya. Y el último, a ver, tú misma es. What answer is Mary a clever student if you were asked to use a substitution? Is Mary a clever student? ¿Qué responderías? Ajá, te preguntan, ¿is Maria a clever student? ¿Qué respondes? I think she is, I think so, or I think she is so. I think she is. Incorrect. I think she is. No. ¿Qué pasaba? ¿Qué palabra usabas para reemplazar todo lo anterior? ¿Te acuerdas? You so. I think so. ¿Te diste cuenta que a ti? Ok, vamos a tener que seguir trabajando en Ellipsis. ¿Te has dado cuenta que es un poco complicado? Ya que mezcla todos los temas anteriores. Es por eso que estamos repasando. ¿Ok? Ya no es más que gramática, sino más que todo conversacional. ¿Ok? Ahorita te voy a enviar unos archivitos, nada más. Revisa tu libro. ¿Ok? Mañana continuamos con Ellipsis, pero todo más en speaking. Porque ya la gramática ya no se puede inventar más gramática, ya no hay. Tenemos que repasar con conversaciones. Do you have another question? ¿Alguna consulta que tengas? ¿En qué parte revisa el libro? Estamos en la unidad 10. Voy a dejar de grabar.